Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Jacqueline Fuentes Reyes y el día de hoy vamos a dar un resumen sobre los temas que hemos visto durante este semestre. Esta presentación se titula Sensibilización y bueno, soy del grupo L77 de la materia de régimen legal de la publicidad y vamos a comenzar con estos temas. Primero vamos a comenzar hablando sobre la Ley de Protección al Consumidor, que bueno, es una ley que fue promulgada por el presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, que aquí lo podemos ver, en México. Y bueno, ¿qué nos dice esta ley? Bueno, en esta ley, más que nada, las empresas y los individuos están protegidos y vela para que no haya contratos con cláusulas ventajosas, que se refiere a las letras que se encuentran pequeñas, que están muy escondidas, y o a la publicidad engañosa. También pues se encarga de velar por los intereses de los consumidores y de dar certeza jurídica en la relación entre proveedores y consumidores. Ahora vamos a hablar un poquito sobre unos conceptos que podemos encontrar cuando vemos esta ley. Y bueno, uno de los primeros conceptos es el consumidor. ¿Qué se refiere al consumidor? Bueno, en esta ley el consumidor se refiere a la persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como destinatario final bienes, productos o servicios. Se entiende también por consumidor a la persona física o moral que adquiera, almacene, utilice o consuma bienes o servicios con objeto de integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación de servicios a terceros, únicamente para los casos que se refieren a los artículos de esta ley. Esto se refiere al consumidor, se refiere a la persona que compra, que adquiere algún producto, algún servicio y que después goza de este. Ahora vamos a ver a qué se refiere el proveedor. En cuanto al proveedor, podemos entender en esta ley que se refiere a la persona física o moral en términos del Código Civil Federal que habitual o periódicamente ofrece, distribuye, vende, arrienda o concede el uso o disfrute de bienes, productos y servicios. Aquí podemos ver que es el otro lado de un consumidor. Si el consumidor está comprando y está adquiriendo estos servicios o este producto, en cuanto al proveedor se refiere a la persona que los entrega, la persona que los vende, la persona que los fabrica. El proveedor es la persona que los vende y que sale al mercado su producto o servicio, y allí el consumidor es el que los compra y los utiliza. La demanda potencial. Bueno, la demanda potencial es si cuenta con un cálculo de consumo aparente actual del mercado, le será fácil determinar el consumo potencial del producto o servicio de la empresa. Simplemente proyecta el crecimiento promedio del mercado en corto, mediano y largo plazo. Esto se refiere con la demanda potencial, es decir, lo que se espera ganar durante ciertos periodos de tiempo. La relación de consumo. Bueno, la relación de consumo es un vínculo jurídico entre consumidores y oferentes en el mercado de bienes y servicios. Los puntos sobresalientes de la relación de consumo que podemos encontrar son los siguientes: la protección de la vida, salud y seguridad del consumidor contra los riesgos provocados por productos, prácticas en el abastecimiento de productos y servicios considerados peligrosos o nocivos. Aquí es donde podemos ver cuáles son los puntos que ayudan a proteger la relación de consumo. También podemos ver la protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales, coercitivos y desleales, así como contra prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y servicios. Podemos encontrar muchos otros puntos importantes que regulan la relación de consumo, pero en este caso he puesto los dos que considero que son más importantes.
Muy bien, aquí tenemos el concepto de publicidad, que también lo vemos en esta ley, y pues existen muchas maneras de poder decir o distinguir cuál es la publicidad, pero en este caso, en esta ley, a la publicidad se refiere a toda forma de comunicación realizada por una persona física o moral con el fin de promover o difundir de forma directa o indirecta la comercialización de un bien o producto o la prestación de un servicio, incluyendo aquella que se utiliza en lugar de venta. Es decir, bueno, esta es toda la comunicación que nosotros ofrecemos, que ponemos, que publicamos para poder ofrecer pues un bien, un servicio, un producto, una empresa, lo que sea, con el fin de poder llegar a vender o poder vender lo que se está ofreciendo. Muy bien. La publicidad pues debe desarrollarse con elementos que sean de buena calidad, lanzando un mensaje que sea cuidado, una imagen que sea cuidada, que haya sido preseleccionada antes, estudiada y profesional. Bueno, tiene que ser una imagen profesional, ya que de acuerdo con el artículo 32 que estamos viendo en la presentación, la información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma deberán ser veraces, comprobables, claros y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas. Es muy importante poder que cuando se va a aplicar publicidad, que la imagen esté muy bien estudiada, muy bien seleccionada, porque si no estaríamos incumpliendo con el artículo número 32, que nos habla específicamente de cómo debe de estar una imagen de publicidad o una publicidad que sea relativa a los bienes, productos o servicios. La publicidad también debe aportar un mensaje que sea claro, que no confunda a la gente, tiene que ser fluido, debe estar basado en un lenguaje que en este caso pues bueno sería el español. Y bueno, para lograr la credibilidad, que la publicidad se haya comprobado, para poder lograr la credibilidad es necesario que la publicidad haya sido comprobada voluntariamente por la Profeco. La Profeco nos va a demostrar a nosotros como consumidores si la publicidad que se está transmitiendo es la correcta, si ha sido, si ha pasado por el proceso de selección y es correcto, y así ya no nos queda pues esa duda de si esto va a ser correcto, si lo que voy a consumir me va a hacer daño o no, etcétera. Todo esto tiene que pasar por la Profeco y ellos nos van a poder decir o demostrar si se están realizando actos de publicidad engañosa y que se pueda corroborar la veracidad de los productos que se publicarán. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre unos temas que vimos a partir de la actividad número 2, que vemos que hay siete leyes, de las cuales bueno, ya hablamos sobre la Ley Federal de Protección al Consumidor, pero a continuación vamos a hablar sobre el reglamento de anuncios de la ciudad de Monterrey, el reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad, Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiofusión, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y la Ley Federal del Derecho de Autor. Vamos a hablar sobre estos reglamentos y estas leyes y vamos a comenzar con el reglamento de anuncios de la ciudad de Monterrey. Como ya habíamos hablado anteriormente de la ley de publicidad,
de protección al consumidor, perdón, ahora vamos a hablar sobre el reglamento de anuncios de la ciudad de Monterrey. Y bueno, este reglamento tiene por objeto regular la colocación, instalación, conservación, ubicación, características y requisitos relacionados con anuncios. En este reglamento, bueno, vamos a ver resumido, pero en este reglamento pues prácticamente se habla sobre cómo se están colocando los anuncios, cuál es su clasificación A, B o C, que también lo vamos a ver más adelante. Todas estas características que conforman a la publicidad que se están, o a los anuncios que se están colocando en la ciudad de Monterrey y por los procesos por los que debe de pasar. Vamos a comenzar hablando del artículo número 3, que bueno, nos dice que se consideran partes de un anuncio los siguientes elementos, es decir, la base, la cimentación o elementos de sustentación, la estructura de soporte, elementos de fijación o sujeción, caja o gabinete de anuncio, la carátula, la vista, la pantalla o área de anuncio. Los elementos de iluminación también se consideran parte de un anuncio. Los elementos mecánicos, eléctricos, electrónicos, hidráulicos, neumáticos, plásticos, de madera o de cualquier otro material que se utilicen para su fabricación o funcionamiento integral. También vamos a ver, o se consideran elementos importantes o parte de un anuncio, es la araña o bastidor, el estructural del área de anuncio, la superficie sobre la que se coloca el anuncio. Todos estos son elementos que se tienen que estudiar, que se deben de verificar para saber si es un anuncio, si es un anuncio completo, si le falta algo, o si se equivocó en algo. Todo esto nos lo dice el artículo 3. Ahora vamos a hablar del artículo 6, que nos dice que el contenido de los anuncios deberá ajustarse a los siguientes lineamientos, que tenemos el primero, que es contar con la autorización del permiso o licencia que se requiera según el presente reglamento y cualesquiera otra que exijan ordenamientos legales diversos. Más adelante vamos a ver cómo se puede contar con la licencia, que también se pasa por un proceso. Después, como segundo punto, es no dar un falso concepto de la realidad o sobre realidades de un bien o servicio. El tercero es no ofender la moral o buenas costumbres. El cuarto, utilizar exclusivamente la construcción gramatical y la ortografía de la lengua castellana. El quinto, no emplear palabras extranjeras, salvo que se trate de nombres propios de productos, nombres propios, marcas o nombres comerciales debidamente registrados en la Secretaría de Comercio y fomentados en Fomento Industrial, etcétera. ¿Por qué? Porque esto puede provocar confusión en las personas. Entonces es muy importante el punto B, que es de no emplear las palabras extranjeras, ya que, bueno, como comentaba anteriormente, esto es un reglamento que es de la ciudad de Monterrey, entonces es importante cumplir con este punto. También, bueno, el no usar los signos nacionales, la bandera nacional y el escudo del estado o del municipio sin autorización expresa. Esto no se puede hacer, necesita haber una autorización, porque si no estaríamos infringiendo en este reglamento. También los nombres de personas o de fechas consignadas en nuestros anales históricos, todo esto es muy importante. También los signos, indicaciones, formas, palabras, franjas, superficies, reflejantes parecidos a los utilizados en los señalamientos para regular el tránsito, ya que esto si está colocado en una calle o en una vía pública, pues puede provocar ciertos reflejos que a la gente los puede confundir, pueden pasar muchos accidentes, por eso es importante escucharlo.
Muy bien, aquí tenemos dos puntos, la Secretaría y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Estos dos son los responsables que se encargan o que pueden evaluar, vigilar, delegar los anuncios. Siempre estos dos van a ser los que van a poder analizar y ver si un anuncio está bien, si está mal, también pueden delegar, también pueden borrar. Todo esto lo hace la Secretaría y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Vamos a hablar ahora sí sobre la clasificación de los anuncios o la categoría de los anuncios, que como les comentaba anteriormente, existen tres, la A, la B y la C. Son las clasificaciones de los anuncios. Cuando nos referimos a la clasificación A, bueno, se refiere a toda publicidad o propaganda que es distribuida a través de folletos, de volantes o cualquier otro medio impreso. También es aquellos que, por ejemplo, cuando están en la calle y que están utilizando sonido y un micrófono y están anunciando algún producto, algún servicio, bueno, eso también es un anuncio de clasificación A. De clasificación B podemos encontrar los que están pintados en tapiales, muros, toldos y fachadas, en obras en construcción o en bardas y techos. Esto se ve muy seguido en Monterrey. Las bardas casi siempre hay publicidad de productos, de servicios, incluso de eventos. Eso lo podemos ver mucho. Entonces eso es clasificación B. También los que están colocados sobre bastidores, tableros, etc. Después tenemos la clasificación C, que bueno, en clasificación B también son los que pues están colocados, que su diseño requiere iluminación, a lo mejor también requieren controles eléctricos, todo eso. En clasificación C, bueno, son los asegurados por medios de postes, los que están altos y que los podemos ver que están asegurados. También pueden estar asegurados por mástiles, ménsulas, soportes u otra clase de estructura, ya sea que sobresalga de la fachada o que estén colocados en las azoteas o sobre el terreno de un predio, sea público o privado. Son los que les comentaba que podemos ver muy grandes, que están colocados hacia arriba y bueno, tienen un poste o están sobre ¿cómo se llaman? Mástiles. También esa es categoría C. Muy bien, los requisitos para la obtención de la licencia para los anuncios, que era lo que les comentaba que íbamos a hablar, lo podemos encontrar en el artículo 44, que nos dice que deberá presentarse solicitud por escrito en la Subdirección Municipal de Controles de Anuncios, la cual irá acompañada de un croquis de ubicación con dirección entre calles, número de lote, nombre del propietario, responsable y del dueño del lote en que se pretende instalar, incluido el convenio, contrato de arrendamiento o cualquier otra figura jurídica que permita su uso, del cual se anexará una copia. Esquema estructural de diseño y de contenido del anuncio o señalamiento. Seguro de responsabilidad asimismo, cuando proceda, croquis de maniobras, memoria del cálculo y datos del director técnico de obra, el cual deberá de firmar la memoria del cálculo. Para poder obtener la licencia para anuncios se tiene que entregar todo esto, se tiene que entregar el croquis, se tiene que ver los contratos del lugar que vas a rentar para poder poner tu publicidad y también aparte de todo esto, bueno, también el responsable no debe tener adeudos por concepto de infracciones, ya sea sanciones, multas, etcétera, por conceptos relacionados con señalamientos o anuncios. Tampoco
tener señalamientos o anuncios en malas condiciones, deteriorados o en situación peligrosa, y no encontrarse en situación de desacato de la autoridad por asuntos de señalamientos o anuncios. O sea, es importante pues que la persona, en pocas palabras, sea íntegro y que no haya tenido deudas, y que pues lo que van a hacer esté bien hecho, que no ponga en riesgo la salud de otras personas y la salud de ellos mismos, sus trabajadores también. Ahora vamos a hablar sobre el reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad. Y bueno, esta ley tiene por objeto reglamentar el control sanitario de la publicidad de los productos, servicios y actividades a que se refiere la Ley General de Salud. En esta ley, bueno, podemos ver este tema, que es se subdivide en publicidad de alimentos, suplementos alimenticios y bebidas no alcohólicas. En esta ley también el artículo 22 nos dice que la publicidad de alimentos, suplementos alimenticios y bebidas no alcohólicas no deberán inducir a promover hábitos de alimentación nocivos para la salud, afirmar que el producto llena por sí solo los requerimientos nutricionales del ser humano, que esto normalmente se infringe. Hay muchos productos que se venden diciendo que pues con solo comerlo o con solo tomarlo es suficiente para un día, ya que tiene todo lo necesario. Bueno, esto no se debe de afirmar y pues venderse como un producto que pueda ser sustituto. Atribuir a los alimentos industrializados un valor nutritivo superior o distinto al que tengan, esto también lo podemos ver en muchas ocasiones. Chocolates que dicen que son muy saludables cuando realmente no lo son, etc. Realizar comparaciones en menoscabo de las propiedades de los alimentos naturales, expresar o sugerir a través de personajes reales o ficticios que la ingestión de estos productos proporciona a las personas características o habilidades extraordinarias, asociarse directa o indirectamente con el consumo de bebidas alcohólicas o tabaco y declarar propiedades que no pueden comprobarse o que los productos son útiles para prevenir, aliviar, tratar o curar una enfermedad, trastorno o estado fisiológico. Estos puntos son muy importantes que sean analizados antes de lanzar publicidad o incluso después de lanzar publicidad, ya que pues pueden ser sancionados, porque son puntos muy importantes que realmente están jugando con la vida de una persona. Entonces tienen que protegerla, tienen que ayudarlos a que no lastimen su salud. Por eso estos puntos son muy importantes y los regula la publicidad de alimentos, suplementos alimenticios y bebidas no alcohólicas. Esos puntos los podemos encontrar ahí. Ahora pasamos a ver la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiofusión. Bueno, esta ley tiene por objeto regular el uso, el aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, el acceso a la infraestructura activa y pasiva, los recursos orbitales, la comunicación vía satélite, la prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiofusión y la convergencia entre estos, los derechos de los usuarios y las audiencias y el proceso de competencia y libre concurrencia en estos sectores para que contribuyan a los fines y al ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 6, 7, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Vamos a ver ahora la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Esta ley tiene por objeto establecer
las disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas en estas materias, así como la relación entre el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales. En esta ley reglamenta las normas constitucionales relativas a los derechos y obligaciones político-electorales de las ciudadanas y los ciudadanos, la función estatal de organizar las elecciones de los integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo de la Unión, las reglas comunes a los procesos electorales federales y locales y la integración de los organismos electorales. Muy bien, ahora hablando de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, tiene por objeto, podemos entender que esta ley tiene por objeto proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención, registros de modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y avisos comerciales, publicación de nombres comerciales, declaración de protección de denominaciones de origen e indicaciones geográficas, que nos habla sobre regular los secretos industriales, prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos, promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas, la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles, y promover la difusión de conocimientos tecnológicos en el país. Ahora vamos a hablar sobre la Ley Federal del Derecho de Autor, que nos dice que tiene por objeto la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la nación, protección de los derechos de los autores, de los artistas, intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus emisiones, así como de los otros derechos de propiedad intelectual. La Ley Federal de Derecho de Autor es la que protege, ahorita lo vamos a ver más adelante, protege a 4 tipos de obra que pueden ser según su autor, según su comunicación, según su origen y según los creadores que intervienen. Cuando hablamos sobre según su autor podemos referirnos a si es conocido, si es anónimo o si es seudónimo. Cuando es conocido, es cuando contiene el trabajo, la obra, lo que sea, contiene el nombre del autor, su firma, algún signo que lo distinga. Cuando hablamos de anónimo es cuando no se menciona un nombre, no hay ninguna firma, no se identifica ningún autor. Y en seudónima, son las que son divulgadas con algún nombre, algún signo que no sea el nombre real y que no revele la identidad del autor. Cuando hablamos según su comunicación, se refiere a si han sido divulgadas, es decir, que han sido hechas del conocimiento público por primera vez, ya puede ser de cualquier forma o de cualquier medio. Las inéditas, que no han sido divulgadas, que no se han mostrado al público, y las publicadas, que han sido editadas y han sido publicadas, cualquiera que sea el modo de reproducción de los ejemplares, siempre que la cantidad de estos puestos a disposición del público satisfaga razonablemente las necesidades de su explotación, estimadas de acuerdo con la naturaleza de la obra
Y también podemos hablar sobre el punto según su origen, que se refiere a primigenias o derivadas. Bueno, primigenias, bueno, como lo dice su nombre, son las que han sido creadas de origen sin estar basadas en alguna otra obra que ya exista. Las derivadas son las que resultan de una variación de diversas obras, de diversas traducciones, y que ha sido transformada para poder mostrarse como ahora se presenta. Y tenemos también según los creadores que intervienen, que bueno, son todos aquellos. Podemos encontrar los individuales, los de colaboración y los colectivos, que son los creadores que podemos encontrar en la obra. Es decir, bueno, el individual, el autor principal que ha creado la obra es por una sola persona. En cuanto a colaboración, que ha sido creada por varios autores, y la colectiva, que ha sido creada por la iniciativa de una persona física o moral que las publica y divulga bajo su dirección y su nombre, y en las cuales hay contribución personal de los diversos autores que han participado en su elaboración. Se funde en el conjunto con vistas al cual ha sido concebida, sin que sea posible atribuir a cada uno de ellos un derecho distinto e indiviso sobre el conjunto realizado. Eso es lo que protege la ley de derechos de autor, que muchas veces existen muchos casos que ha sido infringida, ya que es muy fácil pasar esa línea y poder y no crear cosas nuevas. Realmente ya ahorita vivimos en una era en donde casi todo es plagiado, entonces hay que tener mucho cuidado. Y bueno, esta ley es lo que protege a las personas, a los autores que ya han realizado un trabajo antes y que alguien más lo está plagiando. Existen muchos casos, sobre todo en música, que pues bueno, utilizan ya sean los mismos ritmos, las mismas notas, los mismos tonos, y es muy parecida a la original, pero con una letra distinta. Entonces todo esto pues está infringiendo la Ley Federal de Derechos de Autor. Muy bien, ahora vamos a ver las preguntas y las respuestas que fueron utilizadas como guía para el examen que se tuvo, el examen general, y vamos a hablar sobre unas cuantas que considero las más importantes y que no se abordaron en estos temas que acabo de explicar, para poder describirlos en estas preguntas. La primera pregunta es: ¿qué señala la ley de bancos? Bueno, la ley de bancos señala que la Comisión Nacional Bancaria podrá ordenar la suspensión de la publicidad que realicen las instituciones de crédito cuando a su juicio implique inexactitud, obscuridad o competencia desleal entre los mismos, o que por cualquier otra circunstancia que pueda inducir a errores respecto a sus operaciones o servicios. Tenemos también la pregunta de cuáles son los casos en los que se ocupa un permiso de secretaría para la publicidad. Y bueno, los casos sería prestación de servicios de salud, suplementos alimenticios y productos biotecnológicos, bebidas alcohólicas y tabaco, medicamentos, remedios herbolarios, equipos médicos, servicios y procedimientos, plaguicidas, nutrientes vegetales, sustancias tóxicas o peligrosas, alimentos y bebidas no alcohólicas. Para estos temas, o para cuando se va a tratar cada uno de estos, es que se necesita un permiso de la Secretaría de la Publicidad. Para la publicidad, que era la Secretaría, era lo que comentaba anteriormente, que es encargado de estos puntos.
que debe fomentar la publicidad de fórmula para lactantes. Bueno, deberá fomentar la lactancia materna, por lo que se deberán señalar los beneficios de esta, así como indicar que solo se recomienda en caso de intolerancia a la leche materna, ausencia o incapacidad de la madre para darla. Es decir, no se puede decir que la fórmula para lactantes es suficiente para un bebé, sino que es algo que se puede utilizar en caso de lo que vimos aquí, la intolerancia a la leche materna, o si la mamá no puede darla. Entonces, eso es con lo que debe fomentar la publicidad de fórmula para lactantes. ¿Con qué cuenta el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, INPI? Bueno, cuenta con las autoridades legales para administrar el sistema de propiedad industrial en todo el país. Muy bien. Ahora pasamos con qué es la regulación jurídica. Es un campo de análisis relativo a los mandatos jurídicos para normar la conducta de las personas. ¿Quién regula a los partidos políticos en México? El Instituto Nacional Electoral, el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos. Ellos son los que regulan los partidos políticos en México. ¿Cuáles son las etapas del proceso electoral? El proceso electoral ordinario se comprende de las siguientes etapas. La primera es la preparación de la elección, la segunda, la jornada electoral, la tercera, los resultados y declaraciones de validez de las elecciones, y la cuarta, el dictamen y declaraciones de validez de la elección. Son conductas que perjudican o ponen en peligro la función electoral, los procesos electorales y el sufragio. A esto se refieren los delitos electorales. ¿Qué definen los artículos 39 y 40? Bueno, estos artículos definen al régimen político mexicano como una democracia representativa. Menciona al menos 3 lineamientos de los anuncios: contar con autorización del permiso, que fue lo que vimos, no dar un falso concepto y no ofender la moral o buenas. Era lo que les comentaba, que son importantes. Muy bien, esto es todo por mi parte. Mi nombre es Ana Jacqueline Fuentes Reyes. Espero que haya sido una presentación agradable. Durante este semestre estos temas han sido con los que hemos trabajado y con los que hemos estado formándonos para esta materia. Considero que han sido muy importantes y muy interesantes. En realidad, muchas veces nosotros que estamos estudiando comunicación no nos fijamos en estos conceptos que regulan la publicidad, y muchas veces queremos hacer las cosas como nosotros queremos, cuando realmente no, realmente hay algo que seguir, hay reglas que seguir para poder proteger al público, para poder proteger a las personas que van a consumir nuestros productos, nuestros servicios, y considero que por esto han sido muy importantes estos temas. Y pues esto sería todo. Muchas gracias.